Hoy las compañías de telefonía celular y de internet comenzaron a informar a sus usuarios que aplicarán aumentos de entre el 9 y el 11% a partir del mes de septiembre. El 31 de agosto vence el congelamiento acordado entre el gobierno y las empresas. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Es decisión del PAMI dónde están las camas contratadas. De esta forma, el ministro de Salud porteño explicó el traslado de adultos mayores a unidades de terapia intensiva fuera de la ciudad. Fernán Quirós confirmó los traslados, pero señaló que habría que preguntarle al PAMI cuál es su estrategia de internación. Amparo contra la prohibición de reuniones sociales fue elaborado por diputados de la coalición cívica ARI Cambiemos. Denuncian que es inconstitucional el decreto presidencial que suspende encuentros familiares y sociales como parte de la estrategia de prevención de COVID-19. Con el mismo argumento, se presentó el primer amparo que pide la suspensión del DNU. El Día de San Cayetano se celebró con misas virtuales en Liniers y sin la presencia de fieles por la pandemia de coronavirus. El arzobispo Mario Poli transmitió la homilía a través de YouTube y de las redes sociales. Rezó por los chicos pobres y pidió a la dirigencia no ser indiferente ante los niveles de indigencia del país. Brasil se acerca a las 100.000 muertes por coronavirus, el segundo país más afectado por la pandemia. Es el segundo y además registra casi 3 millones de contagios. El presidente Jair Bolsonaro lamentó las cifras, pero aseguró que tiene conciencia tranquila. El mandatario anunció una inversión millonaria para adquirir y producir una vacuna contra el COVID-19. Y los jugadores de River y Boca se realizaron los test de COVID-19. Futbolistas integrantes de los cuerpos técnicos y dirigentes se realizaron los análisis para regresar a los entrenamientos el próximo lunes. El 17 de septiembre el equipo de Gallardo va a enfrentar a San Pablo y el de Russo jugará frente a Libertad por la Copa Libertadores. La ciudad no aplicará el criterio de positivos a convivientes con personas con COVID-19. El ministro de Salud porteño Fernán Quirós señaló que si bien es una práctica habitual en las epidemias, no harán uso de esa alternativa porque la ciudad tiene capacidad para testear. Se va a continuar con los testeos a contactos estrechos de pacientes con coronavirus para confirmar el cuadro positivo. Nosotros no vamos a hacer al día de hoy uso de esa posibilidad. Básicamente lo que está habilitando la Nación es que cada jurisdicción tome la decisión de cambiar su metodología de manejo clínico de los casos, haciendo lo que se llama técnicamente diagnóstico por vínculo epidemiológico. Es decir, que si una persona convive con alguien que tiene la enfermedad y tiene los síntomas, se asume que las tiene. Para llegar a ese escenario habría que tener muy poca capacidad de respuesta con los test diagnósticos. Dado que tenemos capacidad de hacer los testeos que estamos proponiendo hacer, y dado que nos parece que el esfuerzo suplementar que hay que pedir a la ciudadanía cuando se le confirma la enfermedad es un esfuerzo que requiere la confirmación definitiva del caso, nosotros al día de hoy no vamos a hacer uso de esa oportunidad. Por su parte, el vicejefe de gobierno porteño señaló que la ciudad presentaba una curva amesetada hace 30 días, pero en los últimos 3 hubo un aumento de casos. Diego Santilli explicó que uno de los motivos es que se empezó a testear a los convivientes de casos positivos. Veníamos con una curva muy amesetada hace muchos días, que más de 30 días, en 1.000 a 1.100 casos diarios. Estos últimos 3 días hemos tenido un poco más de casos, tuvo un promedio de 1.200, porque ayer tuvimos 1.400 casos, y tiene que ver un poco, bastante tiene que ver con el rastre del fin de semana, otro tanto tiene que ver con el cambio de método que empezamos ya a testear también a los convivientes. Estamos probando también el testeo con saliva, que vamos a analizar estos 7 días, o sea, desde lunes al lunes que viene, a ver cómo fue la evolución para analizar próximas medidas. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, volvió a referirse a los dichos del presidente Alberto Fernández acerca de los jubilados que se enferman de COVID-19 y que son derivados de la ciudad a provincia por falta de lugares de internación. Explicó que es decisión del PAMI dónde están las camas contratadas.
Lo que hay que preguntar en el PAMI es cuál es la estrategia de contratación de efectores y de prestadores y de por qué contrata en el conurbano y en la ciudad. Y cuando está hablando de saturado, está hablando de los contratados por el PAMI. Con lo cual yo mal puedo explicar por qué los contratados por el PAMI están saturados. Por su parte, la titular del PAMI, Luana Volnovich, aclaró que no hubo especulación política al dar cifras de afiliados que migran al sistema de salud provincial y explicó que la capacidad prestacional de la obra social de los jubilados es precaria. PAMI es toda su población, es población de riesgo, por lo cual la exigencia que el sistema de PAMI tiene es muchísimo mayor que cualquier otra en la Argentina, sin duda en este momento, y diría yo en cualquier otra que América Latina. PAMI además venía una situación muy complicada. Cuando digo por complicada, digo con poca capacidad prestacional. Todo eso que requirió cuando se dio este tema de la pandemia, y nosotros tuvimos que crecer, y aumentamos casi 1000 camas entre los hospitales propios de PAMI, nuevas clínicas, nuevos prestadores. Todo ese crecimiento que venimos haciendo en estos últimos más de 130 días, la verdad que crecimos mucho más en la provincia de Buenos Aires que en Capital. Nos fue más fácil crecer en provincia de Buenos Aires que en Capital. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió al consumo de dióxido de cloro para curar el coronavirus. El funcionario aseguró que este químico no está dentro de los tratamientos aprobados en la Argentina y que hay una disposición de la ANMAT que no permite su uso. Al respecto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, afirmó que no solo no hay evidencia de que genere un beneficio, sino que puede representar un peligro. Lo más importante que es transmitirle a la población que no solo no hay evidencia que genere beneficios, sino que puede generar un peligro. Puede ser tóxico, puede generar inflamación en el esófago, en el estómago, en la orofaringe, y también puede generar algún tipo de toxicidad sistémica. En un momento de tanta tensión, de tanta incertidumbre por parte de la población, el rol que tienen los medios en transmitir información, tener fuentes sólidas, transparentes, con base científica, basados en la evidencia científica, bueno, eso ya es una responsabilidad, ¿no es cierto?, de los medios. Según el reporte del Ministerio de Salud de la Nación, se dan como casos positivos en el día de hoy 7.482 nuevos casos de COVID-19. Suman en total ahora en nuestro país 235.677 positivos. Desde el último reporte, que fue esta mañana, en el reporte matutino se registraron 120 nuevas muertes y el total ahora en el país asciende a 4.411. De los casos positivos que se dieron en el día de hoy corresponden a la provincia de Buenos Aires 5.200 y a la ciudad de Buenos Aires 1.237. Chaco, por su parte, registró 77 casos y Jujuy 70 casos. Río Negro registró en el día de hoy 105 casos y en el resto se dieron en otras provincias. Otro número alto también se dio en Santa Fe con 134 casos positivos registrados. Y son los barrios de la ciudad que presentan un mayor índice de contagio que Nueva York y San Pablo. Esta se debe a que en esos barrios hay una mayor densidad de personas que tuvieron la enfermedad y que a su vez esto hace que el avance del virus disminuya. En la zona sur de la ciudad, donde el virus se transmitió más rápido, ya hubo un contagiado cada 18 vecinos. En la zona norte hubo apenas uno cada 153. Soldati es el barrio que registró la mayor densidad de contagios. Allí una de cada 18 personas fue afectada. En el mismo nivel está Retiro y luego Barracas, donde una de cada 22 personas fue diagnosticada con coronavirus. A medida que más personas se van contagiando y recuperando, quedan menos eslabones en la cadena para transmitir el virus y eso hace que la curva empiece a ceder. En el otro extremo de la ciudad está Núñez, con un contagio cada 153 vecinos, y Versalles con uno cada 138 personas, mientras que en Villa Pueyrredón hay uno cada 137, en Villa Ortúzar uno cada 133 y en Saavedra
1 cada 127. En esos barrios supuestamente es menos probable cruzarse con un contagiado, pero al mismo tiempo suben las posibilidades de que una sola persona pueda infectar a una mayor cantidad de personas. Y los casos de coronavirus en la ciudad crecieron un 12% en la última semana, según el último reporte epidemiológico. En la ciudad, el promedio es de un caso cada 45 personas. En Barracas, uno de los 3 barrios que tiene mayor densidad de contagios entre los habitantes, se pueden ver las habituales filas de cuarentena, pero la distancia social es mínima. Socialmente hay veces que se transgrede en manada, pero no en manada para la protección del virus. Perdóname, nos están llamando. Disculpe. ¿Y podrían mantener el distanciamiento, por favor, en la fila? Gracias. Ya ves. No vieron ustedes y se enteraron. Otra de las postales es algún grupo de vecinos charlando afuera de los edificios o personas que aprovechan la salida de las compras para dar un paseo. La mayoría adultos mayores, niños y niñas. En los barrios en donde el virus avanzó rápidamente, como Barracas, hubo un caso cada 22 personas. En el otro extremo de la ciudad, como Belgrano, hubo un caso cada 105 vecinos. Al recorrer Belgrano, en donde casi todos los comercios ya abrieron sus puertas, se nota un mayor movimiento de personas. Cristian trabaja hace 7 años en este puesto de revistas y fue testigo de cómo el barrio cambió en los últimos 5 meses. Y hay bastante gente ahora, ¿no? Veo que muchos no están, digamos, respetando el espacio, ¿viste? Pero la gente usa el tapabocas, ¿viste? Eso lo veo. Y hay mucha gente mayor que se manda a caminar, ¿viste? Algunos hay. Mientras tanto, con el avance de la pandemia, las personas se adaptan a una vida modificada por el coronavirus. El gran ejemplo es el barbijo, un accesorio infaltable entre los vecinos de la ciudad. A 4 días de la entrada en vigencia del decreto presidencial que prohíbe las reuniones sociales y familiares como parte de la estrategia para frenar los contagios de COVID-19, diputados de la coalición cívica ARI, Cambiemos, denunciaron que la medida viola la Constitución. Elaboraron un amparo para poner a disposición de quienes lo requieran, particularmente fuera del área metropolitana de Buenos Aires. Pero el decreto habla de reuniones familiares, habla de que yo vivo en Pilar, ¿no? Mi hijo vive en Buenos Aires, pero si yo viviese en Buenos Aires, que mi hijo no pueda ir a visitarme, y siendo 2 personas juntas, es decir, es violatorio del artículo 18 de la Constitución del domicilio y de la 19, de las acciones privadas de los hombres, mientras no afecten a terceros. Lo que nosotros cuestionamos es, no me acuerdo qué inciso del decreto es, que habla específicamente de las reuniones familiares. Por eso ponemos a disposición este amparo para la gente del interior. Y mientras tanto se presentó el primer amparo contra el DNU presidencial que suspende las reuniones sociales en el marco de la pandemia. La acción fue interpuesta por el abogado penalista Alejandro Sarubi Benítez, quien solicitó que el decreto sea declarado inconstitucional y que se suspenda hasta que se dicte una sentencia firme. Y respecto a las reuniones sociales, el Ministerio de Salud de la Nación reiteró que ese sigue siendo el mayor riesgo de contagio. La Secretaría de Acceso a la Salud volvió a pedir solidaridad intergeneracional para no transmitir el virus. Vemos que hay un aumento de la movilidad de las personas, vemos un cansancio importante en mucha parte de la población, sobre todo en la población más joven que tiene esa pulsión, esa necesidad natural de salir y de encontrarse y muy poca percepción del riesgo porque nadie a esa edad piensa que le puede pasar algo y tampoco piensa que se lo puede transmitir a alguien. En este momento es muy importante que quienes puedan evitar esas salidas hagan el inmenso esfuerzo de esperar un poquito más. A menos de 4 meses del inicio de la temporada de verano, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, aseguró que es inimaginable que vayan cientos de miles de personas a la costa si todavía no hay vacuna. Por su parte, el intendente de General Pueyrredón aseguró que Mar del Plata ya trabaja para la temporada.
El intendente Guillermo Montenegro afirmó que trabajan con los prestadores de servicio sobre un protocolo de gobierno nacional para ofrecer protección sanitaria a los turistas. Reconoció que se debe evaluar la situación epidemiológica, pero aseguró que la ciudad está en condiciones de brindar respuesta sanitaria. Además, Montenegro adelantó que el 1 de noviembre comenzarán a trabajar los guardavidas. En el mismo sentido, se pronunció el jefe comunal de Pinamar. Yo lo que me imagino es que fue una opinión personal, pero después la otra cara de la moneda es que en mi caso como intendente no podría decir que no estamos trabajando con el ministro Lamens como con el ministro Augusto Costa para poder tener una temporada. Sí es difícil de imaginarse una temporada como la anterior, pero sí, vos me decís, Martín, ¿va a haber boliche en enero? Y no, digamos, ¿va a haber mega recitales en enero? No, tampoco, Roberto, o sea, eso no nos lo imaginamos ahora, sí nos imaginamos que haya temporada. El presidente Alberto Fernández encabezó de forma virtual el inicio de obras en 3 cárceles del servicio penitenciario bonaerense. Los penales a remodelar son los de Florencio Varela, Magdalena y San Martín en el marco de un plan de infraestructura penitenciaria. Durante el discurso, el jefe de Estado hizo hincapié en la necesidad de construir más y mejores lugares de detención para garantizar los derechos de las personas condenadas y garantizar también que cuando sean liberadas no vuelvan a delinquir. Nosotros necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada. Lo que estamos diciendo también es que no queremos vivir en una sociedad donde quede impune el delito. Queremos que el delito, cuando ocurre, sea castigado y que cuando la sentencia condenatoria finalmente llega, el que cumple esa condena la cumple en condiciones de dignidad. El Banco Central reglamentó los créditos del programa de asistencia para el trabajo y la producción destinados al pago de salarios. Las empresas que figuren en el listado de beneficiarios de la FIP podrán solicitar los créditos a tasa subsidiada de entre 0 y el 15%, dependiendo de la variación interanual de la facturación. La financiación tendrá un periodo de gracia de 3 meses y se va a reembolsar a partir del 4º mes en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. A pedido de los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció el 30 de abril, se realizó un rastrillaje en las cercanías de la Ruta 3, a unos 5 kilómetros de la localidad bonaerense Mayor Buratovich. Encontraron allí restos óseos que, según adelantaron, no serían de humanos. Hace unos días en la zona hallaron prendas de vestir que están siendo analizadas. Por otra parte, la querella volvió a pedir el apartamiento del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, argumentando demoras en el avance de la pesquisa. Y este año la tradicional celebración de San Cayetano debió ser modificada por la pandemia de coronavirus. En la ciudad, la misa se realizó sin la presencia de fieles y fue transmitida por las redes sociales. Y además te vamos a contar que al menos 17 personas murieron al estrellarse un avión en el sur de India. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. A nosotros nos gusta aprovechar el tiempo. Estamos aprovechando para aprender a hacer cosas nuevas. Mirá, cómo hacer papas al horno. Estoy ensayando de hacer una torta de chocolate sin horno. Manos limpitas, verdura desinfectada y a trabajar. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Si queda la comida. Reconocidas personalidades del mundo empresarial, la ciencia y la academia se dan cita en Magistrales. No es ahora tenemos más datos que antes. Tenemos distintos datos
o tenemos datos de lugares que pensamos que nunca pensábamos que íbamos a tener datos. Historias de vida con un denominador común: la pasión por emprender. La mochila que vas cargando de emprendedores cada vez más pesada. O sea, hoy, por ejemplo, yo llego a la oficina y para mí las 115 personas que trabajan en Big Box son una responsabilidad enorme. Magistrales, con Karina Alonso Piñeiro. Domingos a las 22. Canal de la Ciudad. Diversas asociaciones de defensa del consumidor solicitaron al Banco Central que extienda los vencimientos financiados de las tarjetas de crédito. Este mes finalizan los 3 meses de gracia para los usuarios que tenían saldos impagos hasta el 30 de abril. Y los bancos comenzaron a enviar la primera de las 9 cuotas en las que se dividió el pago. Algunas entidades están dando la opción de ampliar las cuotas hasta 24 meses y otras dieron de baja las tarjetas de los clientes que se quedaron sin crédito. Las asociaciones Adecua y Consumidores Libres pidieron extender el periodo de gracia para que las personas que no hayan podido registrar ingresos. Debido a la pandemia de coronavirus, el arzobispo de la ciudad, Mario Poli, realizó la homilía por la celebración de San Cayetano vía streaming. Pidió por los chicos pobres y envió un mensaje a la dirigencia. Pero muy especialmente pediremos por estos más de 7 millones de chicos y chicas pobres, con niveles de indigencia que nos avergüenza y nos humilla. Que nadie se escandalice, porque escandalizarnos no sirve de nada. Ante esta realidad no podemos pasar indiferentes. Nos debe mover la conciencia a los adultos, a los que tenemos alguna responsabilidad en la dirigencia de hoy. Nos tiene que golpear fuerte a nuestra conciencia. El arzobispo Poli también bendijo al personal de la salud. Él expresó que merecen respeto y gratitud por el esfuerzo que están realizando durante la pandemia. Y en el santuario de Liniers todos los años se acercan cientos de personas para celebrar el Día de San Cayetano, pero esta vez las misas tuvieron un cronograma especial y los fieles debieron seguirlas desde sus casas o a través de las redes sociales. Por primera vez en 150 años, los fieles no fueron a San Cayetano, sino que San Cayetano llegó a ellos a través de la lente de una cámara. Lo que decimos nosotros, el santo va a las casas, entonces que no vengan para acá físicamente por esta cuestión de la salud, nos tenemos que cuidar entre todos. Toda la ceremonia debió modificarse y las 7 misas que se hacen habitualmente fueron reemplazadas por 3, una a la medianoche, otra a las 11 de la mañana y otra a las 19, todas de manera virtual. La Secretaría de Culto proveyó el equipamiento para la transmisión de la fiesta de este santo que se asocia no solo al trabajo, sino también a la atención de los enfermos. San Cayetano tiene mucho que ver con este tema de la pandemia, lo que significa, ¿no? Era un abogado, pero se dedicó mucho a los enfermos. Era un hombre pertenecía a una familia muy adinerada, de Vicenza, en el norte de Italia, en la zona de Venecia, y en el siglo XVI vendió todos sus bienes, los que tenía, y junto a otros amigos fundó un hospital de incurables, infecciosos. Afuera se reforzó la presencia de control de la ciudad, pero los fieles respetaron la cuarentena. Solo algunos, que estaban de paso, aprovecharon para pedir y agradecer. Estaba de paso porque acompañé a mi marido que tenía que venir a hacerse un estudio a Caballito muy temprano, entonces de paso vengo a agradecer porque todos los años vengo. Con este problema que hay, y bueno, uno se acerca a 2 minutos y ya está, listo, no hace falta estar 3 horas, ¿viste? Esta vez, la bendición llega a los fieles por TV. Dios Padre Todopoderoso y Providente, derrame su gracia con una abundante bendición, que siempre los preceda con su paz en cada camino, y que siempre les conceda tener el pan en su mesa, y que a todos nos dé un trabajo digno. Se lo pedimos a Él, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Brasil se acerca a las 100.000 muertes y los 3 millones de contagios por COVID-19, mientras el gobierno anunció que invertirá 356 millones de dólares para adquirir y producir la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. El presidente Jair Bolsonaro lo que hizo fue asegurar que planean vacunar a la mitad de la población del país en una primera etapa. El mandatario lamentó los fallecimientos, pero afirmó que tiene la conciencia tranquila sobre el manejo que tuvo en la pandemia. Se lamenta todas as mortes. Já está chegando ao número de 100.000, talvez hoje, é isso? Essa semana chegará, provavelmente chegará a 100.000. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. Y México pasó la barrera de las 50.000 muertes por coronavirus y se consolida como el tercer país del mundo con más fallecidos por la pandemia, detrás de los Estados Unidos y de Brasil. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que lentamente se aplana la curva de contagios. El país ya superó los 460.000 casos confirmados. Estos son los hornos crematorios móviles fabricados en Bolivia. Fueron ideados por un grupo de empresarios que ofrecen este servicio ante el colapso de los cementerios por el aumento de fallecidos por la pandemia, que incluso obligó a dejar cadáveres en las calles. El país superó los 84.000 contagios y 3.000 muertos por COVID-19. El presidente del Líbano no descartó la posibilidad de que haya existido una intervención extranjera en la explosión en el puerto de Beirut y rechazó una investigación internacional. Continúa la búsqueda de desaparecidos entre los escombros y crece el malestar por la crisis política, social y sanitaria del país. El Papa Francisco donó 250.000 euros y Estados Unidos y la Unión Europea enviarán ayuda. Y al menos 17 personas murieron al estrellarse un avión en el aeropuerto de Calicut, en el sur de la India. La aeronave que partió de Dubái con 191 pasajeros se deslizó fuera de la pista después de aterrizar y se quebró por la mitad. Hay más de 50 heridos, la mayoría con lesiones graves. En un comunicado, la aerolínea precisó que no se informó de ningún incendio en el momento del aterrizaje. Las intensas lluvias dificultaron las tareas de rescate. Los clubes de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División iniciaron los testeos a los futbolistas integrantes de los cuerpos técnicos y dirigentes antes del regreso a los entrenamientos que van a comenzar el próximo lunes. En el caso de River, la modalidad para los exámenes fue distinta a la del resto. Los jugadores ni siquiera tuvieron que bajarse de sus autos. Les hicieron los testeos en el estacionamiento de la clínica que contrató el club. Por su parte, Boca realizó las pruebas en el centro de entrenamiento de Seiza. Y el Manchester City clasificó a los cuartos de final de la Champions League al derrotar 2-1 al Real Madrid. El flamante campeón de España y máximo ganador de la Champions con 13 deberá rearmarse y comenzar a pensar en la próxima temporada. Por su parte, el City jugará en la próxima instancia frente al Lyon, que dejó en camino a la Juventus. Te contamos la información de cómo va a seguir el tiempo. Y el radar indica que se acerca más la lluvia a la ciudad. En estos momentos el cielo está nublado y 10 grados hay de térmica. Se esperan lluvias o lloviznas para la madrugada sin cambio de la temperatura. Mañana tendremos un amanecer nublado y húmedo, pero con baja probabilidad de lluvias, con una mínima prevista de 11 grados. Va a seguir el cielo cubierto durante la tarde sin lluvias y con algo de aumento de la temperatura máxima de 17 grados. Sin cambios en el cielo. Durante la noche una térmica de 15 grados. ¿Qué va a pasar el domingo? Otro día sin sol y sin lluvia, pero con algo más de temperatura, mínima de 14 y máxima de 21.
Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. El lunes más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de la ciudad porque llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Los espero a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.